Me parece que es una buena noticia en general, pues es un instrumento más del que se dispone para proteger la vida y la seguridad y las libertades de quienes defienden derechos humanos en el activismo desde el sector social y quienes ejercemos el periodismo. Sin embargo, bueno, pues es sintomático que el presidente Calderón lo firme cuando le faltan unos pocos meses de dejar el poder y cuando básicamente se está en la parte declinante de la curva sexenal en México. Durante su gobierno, durante su sexenio, fueron asesinados en México más de 70 periodistas. Sí. De ellos, la mitad de los periodistas agredidos fueron, en realidad, estaba yo tratando de recordar, en realidad fueron 45, 46 periodistas hasta lo que va de su gobierno, además de más de 11 o 12 periodistas desaparecidos, durante su gobierno, periodistas asesinados, acallados de la peor manera, hay periodistas envenenados, hay periodistas que fueron asesinados con su familia, hay periodistas que fueron quemados, otros desaparecidos, y básicamente el 50% de las agresiones contra los periodistas, de acuerdo con el informe de Artículo 19, la cifra exacta es solo el 10%, a diferencia de lo que dice el presidente Calderón, solo el 10% de la violencia contra los periodistas provendría directamente del crimen organizado, aunque ciertamente es una violencia extrema, y una de cada dos agresiones que sufrieron los periodistas en nuestro país, nuestros colegas, provino de un servidor público. Entonces el presidente Calderón lo que propone es una lógica más de protección de vehículos blindados, de guardaespaldas y demás, pero no habla nada de hacer justicia en los casos de los más de 180 periodistas asesinados desde que el PAN tomó el poder federal hasta hoy. Y bueno, si revisamos las sentencias condenatorias nos vamos a deprimir, ¿no? Ahora, Marco, esto, entre otras cosas, estas medidas que, pues habría que decirlo, sí, digamos, agradecen, sobre todo para quienes están en estados en donde la ciudad es, el trabajo de la información, perdón, es muy comprometido, es decir, el salir a buscar la información es muy comprometido en función de su seguridad, de su integridad, pero también anticipa, digamos, que las cosas no estarían cambiando, ¿no? De aquí a lo que resta de su sexenio, es decir, la previsión es que la situación se va a mantener igual. Sí, mira, eso es importante. Evidentemente no creo que nadie, ni él mismo, crea que la situación de la seguridad va a cambiar. O sea, solo eso faltaba, ¿no? Que después de un sexenio de violencia generalizada, que incluye la violencia que ha incorporado las fuerzas de la estructura del Estado en la calle, en la vida de las personas, pues que eso va a cambiar de pronto. Lo que yo decía en realidad es que son paliativos, son medidas absolutamente de sálvese quien pueda. Este tipo de medidas debieran anunciarse como provisionales. Él no habló de medidas provisionales, y además hay que considerar que quienes van a guardar, quienes tendrían que ejercer la custodia de los periodistas amenazados son actores gubernamentales, y el informe de silencio forzado de Artículo 19 dice que el 50% de las agresiones, o sea, una de cada dos agresiones contra los periodistas provienen de operadores gubernamentales. Entonces, ¿quién nos va a proteger? Nos va a proteger, pues va a ser una sospecha que o va a ser de terror que un señor policía judicial o un militar que puede ser parte del mismo grupo que te agredió, pues te proteja, ¿no? Y eso ya ha pasado en otros países. Entonces, es un mecanismo absolutamente, digamos, superficial, que no va al fondo del tema, que es atacar la impunidad,
cambiar la cultura autoritaria del ejercicio del poder, que se basa en gran medida en el sometimiento por vías de cooptación, violencia extrema y amenazas contra los periodistas. Eso es lo que tiene que cambiar. Y el presidente Calderón ayer decía que era el crimen organizado el que violenta a los periodistas. La mala noticia es que no. El crimen organizado llega a ser utilizado en colusión con el poder político, pero insisto en que los estudios más consistentes, incluido el informe Silencio Forzado, demuestran que el 50% de las agresiones contra los periodistas proviene del sector público, incluidos enfáticamente operadores del sistema de justicia penal, militares y policías. Bien, Marco, ahora quisiera aprovechar tu presencia y cambiando de tema, te agradezco el haber dado tu análisis y comentario a esto, y quisiera aprovechar tu presencia, Marco, para comentar sobre esta confusión, por decirlo menos, en la detención de quien se dijo era el hijo de Joaquín Guzmán Loaer y se trató de otra persona, de Fénix Beltrán León. En la comunicación de parte de la Procuraduría General de la República hay un párrafo que realmente llama poderosamente mi atención y es algo que ha estado en tu trabajo, en tu activismo también, ¿por qué no decirlo?, sobre la presunción de inocencia. Y es la primera vez que yo, digamos, detecto o advierto de manera muy acreditada y por escrito esta mala práctica en nuestro país. Dice el último párrafo de este comunicado de la Procuraduría General de la República: será el resultado de la investigación lo que lleve a comprobar los hechos por los cuales fueron presentados al Ministerio Público Federal, de acuerdo a las actuaciones que realiza la propia representación social de la Federación. Es decir, palabras más menos, vamos a investigar después de haber detenido, ¿no? Exacto. En realidad, ¿tú habías visto algo así, es decir, de ese tamaño? Porque en la práctica lo vemos todos los días, pero ¿por escrito? Mira, lo ha hecho la Procuraduría del Distrito Federal, no lo había hecho el gobierno federal, ninguna instancia del gobierno federal. Y este último párrafo que tú citas es un párrafo muy ambiguo, porque no se sabe si van a investigar a estos muchachos o van a investigar el acto de arbitrariedad en sí mismo, ¿no? Pues es un párrafo muy ambiguo. Pero no tiene que investigar mucho. Los hechos por los cuales fueron presentados estos dos muchachos es porque las Fuerzas Armadas en México están haciendo juicios fácticos. Es decir, no tiene que investigar la Procuraduría General de la República. En realidad, el gobierno del presidente Calderón de manera enfática aplicó la justicia no en los tribunales, sino en los medios. Gran parte de las personas, es altísima la cifra de personas que fueron presentadas ante los medios por crimen organizado, que están libres, afortunadamente, si no hay pruebas. Este tipo de hechos ocurre cuando un gobierno, como el del presidente Calderón, está habituado o hace una práctica común, una práctica permanente de gobierno, el hacer los juicios no en los tribunales, como establece la Constitución, sino en el espacio mediático, utilizando para eso pues una industria como la de los medios, que es para la que nosotros trabajamos, que tiene avidez de información barata, que es fácil ir a recoger porque te la ponen en boletines, en conferencias de prensa, y lo único que necesitas es un reportero que reproduzca tal cual lo que se dice, lo transmita, y entonces es información barata, es información chatarra. Yo diría que aquí hay varias cosas a considerar. Primero, bueno, evidentemente, esta vez con fortuna quedó ostensible la detención y el juicio público, arbitrario de las Fuerzas Armadas, y por otro lado, bueno, el boletín es muy arrogante también, ¿no? No hay una disculpa del gobierno federal, no hay una disculpa de los medios, ya aparte del boletín no hay pedir perdón a la comunidad por haberle mentido por omisión o deliberadamente, ¿no? Entonces, o sea, es una cadena de responsabilidades que al final destruyen la vida de personas, no nos hacen estar más seguros, y la pregunta es, bueno, esta vez, por lo visto, fue la DEA
la fuente que puso en tela de duda lo que había dicho originalmente la Marina. La pregunta es, si no hubiera sido la DEA, ¿hubieran persistido en la mentira? Es una posibilidad, ¿no? Como lo han hecho en el caso de Florence Cassé.